Seguramente esto ya le ha pasado, que se despierta y no tiene ganas de hacer nada, está deprimido. ¿Usted sabía que los santos también pasaron por ese sentimiento espantoso? En el programa del día de hoy conoceremos la historia del santo que nos ayudará a superar la depresión. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan una semana más en nuestro programa, sean bienvenidos a un episodio más de Salve María con los Heraldos del Evangelio. Como notarán, estamos hoy en un súper estudio que nos han facilitado nuestros hermanos aquí en Canadá, que nos están recibiendo por unos días, y justamente uno de ellos nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Ya ha participado en otras ocasiones y puedo decir que es el pionero en los podcasts de los Heraldos del Evangelio en el mundo entero, porque él comenzó con los podcasts sobre los evangelios comentados por Monseñor Juan. Así que es con gran alegría que le damos la bienvenida, bueno, no sé si darle la bienvenida en su propia casa, al hermano Gustavo Adolfo Kral. Salve María, hermano Gustavo, ¿cómo está? Salve María, hermano Sebastián, con mucha alegría de estar con ustedes hoy. Es un honor así poder compartir esta mesa que tantas veces reúne locales, ¿no? Pero exactamente. Bueno, hoy en día estamos en la plana mayor porque realmente... No, de verdad que es... Hay podcast y podcast. Sí, es un honor de verdad estar aquí con ustedes y gracias primero por el espacio, por su tiempo y sobre todo por participar y compartirnos su experiencia, sus comentarios al respecto de este tema tan importante que vamos a tratar el día de hoy, hermano Gustavo. El título del podcast le hemos puesto El santo que nos ayuda a vencer la depresión, porque justamente... En fin, estudiando un poco la vida de los mártires canadienses, estos misioneros jesuitas que vinieron aquí al Canadá, a la Nueva Francia en la época, son historias espectaculares, impresionantes. Su vida, en fin, las virtudes, cómo las practicaron a la hora de la muerte, sus martirios, pero a mí me llamó principalmente la atención la historia de San Noel Chabanel, que podríamos decir que vivió deprimido cuando... estuvo aquí en Canadá, ¿no? Y podríamos decir que murió en una especie de aparente fracaso. Entonces, pero mismo en un aparente fracaso, pues cumplió con su vocación y hoy en día es santo. Entonces podríamos decir que para quien está pasando por una depresión o por una dificultad muy grave, pues tranquilo, que no está nada perdido. Al contrario, es una forma también de santificarse la depresión. Pero hermano Gustavo, antes de entrar en la historia de San Noel Chabanel, hace poco estaba leyendo también un estudio de la Universidad de la Zarzuela en Madrid que decía lo siguiente: en la actualidad, 1 de cada 4 personas sufre depresión o de ansiedad. Es un número altísimo. Podemos decir que es la enfermedad del siglo XXI. Entonces, no sé si usted nos quiere contar un poco qué causa esas depresiones hoy en día. O sea, ¿por qué tanta gente se deprime hoy en día si se supone que mientras más avanza la tecnología, el mundo, más comodidades tenemos, pues deberíamos tener una vida quizá un poco más tranquila, más arreglada? ¿Qué es lo que pasa, hermano Gustavo? Hay un ángulo que es un poquito único y que quizás sorprenda a muchos en la gente que nos escucha, pero es lo siguiente, que en realidad es más de ese porcentaje. Toda la humanidad sufre de depresión. De verdad. Toda la humanidad. Y no solo ahora, sino desde el tiempo de Adán y Eva hasta ahora. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo es esto, no? Es muy sencillo. Es porque a causa del pecado original, cuando Adán y Eva desobedecen, ocurre que algo en ellos muere. ¿Y qué es? La esperanza. Muere la esperanza por causa de la pérdida del cielo, por causa de haber ofendido a Dios, por causa de ahora que todo, digamos, todos los impulsos, todos los instintos, todas las inclinaciones. What do we do with that? Just read last phrase on. Por causa de que todos los instintos, todas las inclinaciones y todas las diferentes tendencias, los impulsos que la persona tiene, se rebelan contra la persona. Uh-huh. Y eso tiene una consecuencia muy profunda. Uh-huh. Y es que es la pérdida de la esperanza. Y con la pérdida de la esperanza es que la fe y la caridad
se vuelven muy difíciles de practicar. Claro. Y entonces, en realidad, el fruto del pecado original es la depresión, es la angustia y es la ansiedad. Sí. Ahora, es muy curioso que, digamos, usted habla del pecado original, impresionante, todo ese desorden que se dio en el ser humano, justamente pues por ofender a Dios, ¿no? Nuestros primeros padres y todas esas consecuencias que tuvimos. Ahora, don Gustavo, si uno se pone también a estudiar un poco la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, me acuerdo textual, la cita así, capítulo 26, que nuestro Señor, Él dice, estoy triste con una tristeza de muerte. O sea, nuestro Señor como que se está declarando que está pasando por una depresión. Bueno, y los teólogos son muy claros en eso, porque dicen que en ese momento Él muestra su humanidad, 100%. ¿Por qué? Porque, claro, Él quería enfrentar esas tentaciones meramente con su naturaleza humana, para mostrarnos que es posible. Pero la raíz profundísima de la ansiedad es eso, es la pérdida de Dios. Sí. Es el ver que nosotros no tenemos la posibilidad absoluta ninguna, ni de merecer gracias, ni de llegar al cielo, ni nada. Y eso, ese hecho de cerrarse esas puertas, nos dejan completamente arrasados. Quizá también nuestro Señor quiso pasar por eso para que nadie a lo largo de la historia pudiera decir, no, Dios mío, tú no sabes lo que estoy pasando yo. Tú no entiendes por lo que yo paso. No. Claro, porque Él también sufrió eso. Entonces, Él sí sabe. Las propias tentaciones en el desierto. Sí. Las 3 tentaciones en el desierto son contra el ánimo, sobre todo. Ajá. Tremendo. No, es un tema muy, muy interesante, muy... Lo que pasa es que la depresión se puede dar, cuidado, a cualquier edad, sí, y puede ocurrir con cualquier persona también. Ahora, claro, una cosa es la depresión que nos viene del pecado original, y otra cosa después es una depresión acentuada, que es por el pecado, ¿no?, que ocurre en nuestra vida. Es también, digamos, la falta de esperanza. Hay un teólogo que vino aquí a Toronto, fue muy interesante, dio una serie de como 3 o 4 días de un simposio así para los sacerdotes de aquí de la diócesis. Y la tesis central de él era muy interesante, porque él decía, bueno, está la esperanza, que a veces nosotros tratamos la esperanza como algo que fuese una cosa, a ver, vamos a ser un poquito optimistas, vamos a sentirnos bien, y como que tratamos la esperanza como la hermanita joven, ¿no?, de las 3, la fe, esperanza y caridad. Pero no olvidarse eso, ¿no?, que la esperanza es la que ayuda a la fe a mantenerse y a crecer, es la que ayuda a la caridad a ser efectiva. Entonces, no existe separación. Y lo que más toca, lo que más ataca a la esperanza es justamente la depresión. Sí, curioso. Sí. Ahora también, hablando de estas virtudes, San Juan, nuestro fundador, bueno, el doctor Plinio, mucho más, siempre hablan de esa virtud de la confianza también, ¿no?, que es la suma de la esperanza y la fe, ¿no? Sumadas esas 2 virtudes tenemos esa virtud de la confianza. Y yo me acuerdo que él siempre decía lo siguiente, la virtud de la confianza tiene que ser total y completa en Dios. O sea, usted tiene que confiar en Dios 100%. No existe que no, yo confío un 90% en Dios, pero un 10%. Y me acuerdo que el doctor Plinio decía, la virtud de la confianza es como la virtud de la castidad. O se practican completamente o no se practican. Entonces, claro, si nosotros tenemos esa confianza en Dios, de que Dios nos va a ayudar a solucionar esa dificultad por la que estamos pasando, que nos va a sacar de ese hoyo que para nosotros puede ser gigantesco, pero a lo mejor es un vaso de agua, pero uno se mete y lo hace gigantesco. Sin esa confianza en Dios total y completa, no vamos a poder salir. Bueno, ahora eso también es una cosa que es muy parcial y al mismo tiempo tiene que ser llevada, porque nosotros muchas veces nos desesperamos. Sí. Y entonces decimos, ¿cómo yo voy a hacer? No sé, me levanto un lunes a la mañana, ¿no? Oye, qué día difícil, ¿no? Sí. ¿Y cómo voy a llegar al domingo? Imposible, ¿no? Y eso es un espejismo horroroso, porque uno no puede pensar que, entonces, ¿cómo yo voy a hacer ahora para perseverar como católico hasta que me muera? De aquí a, no sé, 20, 30 años, 50, los más jóvenes, no sé. ¿Cómo voy a llegar? Nunca voy a llegar. Eso es mentira. Lo que nosotros precisamos hacer es muchas veces comenzar con pocas cosas y con pocos tiempos. Porque si vamos a ver en esta vida, nada es eterno, nada es constante. Y no, bueno, en nuestra vida de heraldos, por ejemplo, ¿no? Uno puede decir, más de 6 meses muchas veces las cosas no duran, ¿no? Y bueno, pero muchas veces en eso, en la vida diaria, uno precisa saber separar en varias, ¿no?, en varias etapas, ¿no? Por ejemplo, hay una persona aquí, un diácono, que se dedica a tratar problemas mentales. Y él
tiene una clínica y aparte trabaja en un hospital. Es muy interesante el diácono, nuestro diácono George Jurenas. Y él decía eso, decía que él tiene un paciente, ¿no? Y una persona que después lo comenzó a ayudar. Y es una persona que sufre de bipolaridad. Wow. O sea, es un caso, es durísimo. Sí, me imagino. Sí. Y él comenzó a curarse. ¿Sabe con qué, hermano Sebastián? Con la liturgia de las horas. ¿Por qué? Porque él comienza su día y comienza con matinas. Perdón, el oficio de las lecturas. Y dice, bueno, ahora voy a llegar hasta matinas. Y a matinas, bueno, voy a llegar hasta la hora media. Y después voy a llegar hasta la próxima. Y así todos los días. Pero tiene una profundidad, así una sabiduría increíble. Porque el saber dividir el día en esas pequeñas etapas nos ayuda poderosamente a perseverar. Y con la repetición, los latinos decían, no, repetitio mater studiorum est, ¿no? La repetición es madre de todos los estudios. Y es eso, con esa práctica es que uno consigue, porque sobre todo una práctica de oración, como es la liturgia de las horas, no es solamente, bueno, decir, oh, yo soy un Navy SEAL, no soy un Ranger, ¿no? Entonces tengo una fuerza de voluntad. No es eso. Es cuando la verdadera voluntad se apoya en la gracia. Exactamente. Sí, son como que dos alas, ¿no? Del avión que tiene que ir juntas para poder volar. Y es muy interesante eso que usted dice porque son como que metas a corto plazo muy alcanzables que son muy satisfactorias cuando uno consigue cumplirlas, ¿no? Entonces ya pues con eso de la oración puede ser algo muy simple, pero una persona termina de rezar sus laudes y se siente contenta porque cumplió un objetivo que tenía y como que ya lo tachó de su día, es un objetivo más que cumplió después de la hora media. Muy interesante. Inclusive hay gente, ¿no?, que estudia todas estas cosas, porque es un tema estudiadísimo, ¿no? Sí. Y claro, lo que uno necesita es agarrar esos estudios y bautizarlos. Exactamente. Porque necesitamos agarrar el componente de la gracia. Si no, se deforman las cosas en una especie de culto a la voluntad, ¿no? Que no existe, porque sobre todo la humanidad hoy en día, ¿no?, la fuerza de voluntad no es una virtud así que se encuentre. Sí, no es como un estoicismo puro y duro así. Que bueno, la tendencia hoy en día es los estoicos que divorcian justamente las virtudes morales de la gracia. Y ese divorcio genera un monstruo, ¿no? Porque tarde o temprano la persona se quiebra. Se quiebra completamente. Eso. Se ve eso mucho, por ejemplo, hoy en día los comandos, ¿no? Las fuerzas especiales, toda esa gente. Son muchos que son reclutados que son estoicos por excelencia. Pero la cantidad de enfermedades mentales y la cantidad de gente que se quita la vida, por ejemplo, es pandemia. En los Estados Unidos yo creo que son por día, si no me equivoco la estadística, son 1000 veteranos que se quitan la vida. Qué tremendo, ¿eh? Es fuertísimo. Entonces no podemos ser estoicos, precisamos, al contrario, ¿no? Bautizar ese estoicismo y transformarlo realmente, ¿no?, en una fuerza que nos ayude. Muy interesante ese concepto. Ahora, hermano Gustavo, el tema, digamos, daría para hacer un curso, es que más una serie. Yo diría que todos estos temas, ahora que los explicamos, los podemos aplicar a la vida de Noel Chabanel. Exactamente. Y lo que decíamos al inicio, uno puede pensar que es esa idea equivocada que tenemos de los santos, de que ellos como que ya nacieron santos, ¿no? Entonces, el tipo nació y ya como que tenía una estrellita y su vida miraba fue, a todo el mundo desde el altar así. Claro, y su vida fue ya como que los ángeles lo llevaban cargado y el hombre como que pasó sin... Que es justamente, ya hemos hablado mucho de eso, la idea equivocada que tenemos de esas imágenes así con los cachetitos rosaditos de los santos, esa deformación, esa famosa herejía blanca que el doctor Pino tanto hablaba. San Sebastián, por ejemplo, que era un soldado romano y que en las estampitas que aparecen de él aparece como un joven medio rarito tomando el sol y que las flechas casi que pues le están haciendo cosquillas, él está ahí feliz, que le saquen la foto. Después está una Santa Teresita con un cachetón así como... Y es una de las deformaciones más astutas del enemigo, ¿no? Porque nos propone un modelo humano completamente equivocado, y no hace falta que venga un Nerón quemando gente, no hace falta, ¿no?, que vengan, no sé, los gulags antirreligiosos, ¿no? Simplemente se propone a la persona un modelo completamente dulce. Equivocado. Y claro, entonces esa deformación, esa idea que tenemos en la cabeza de que los santos no tuvieron que luchar en esta vida, sino que, bueno, pues
Nunca se le descolorearon sus cachetes rosados hasta llegar al cielo. No es verdad, es completamente equivocada, falsa. Y en 1000 aspectos, ¿no? Porque tentaciones de todo tipo, pruebas, desiertos, etc. Pero hoy específicamente que estamos hablando del tema de la depresión, pues hubo muchos santos que pasaron por depresión. Muchísimos. Bueno, damos el ejemplo, el absoluto de nuestro Señor, que suelta una frase como esas, ¿no? Ya en su pasión, nuestro Señor sudando sangre, que es una patología muy extraña, pero que es real, existe, ¿no? Extrema. Es tan extremo la angustia que la persona empieza a transpirar sangre, ¿no? Después pude leer también un poco a Edith Stein, ¿no? Santa Benedicta María de la Cruz, ¿no? Ella en una de sus cartas declara que cuando estaba pasando por una época de depresión muy fuerte, que ella todos los días que salía a la calle casi que le rezaba a Dios para que un carro la atropellase y que su vida se acabara y se solucionara. O sea, imagínense, una santa, una tentación terrible. Bueno, el propio San Pedro, por ejemplo, después de que él traiciona a nuestro Señor, después de que nuestro Señor le da esa mirada, claro, él pasó por una tristeza y podríamos decir una depresión que la supo manejar bien, porque acudió a nuestro Señor, en fin, y se arrepintió, etc. Pero dicen que lloraba tanto que los surcos de las lágrimas le quedaron marcadas en su rostro. San Ignacio de Loyola también pasó también temporadas muy fuertes, San Francisco de Sales. Pero el santo que nos, que nos trae aquí el día de hoy es San Noel de Chabanel, este santo francés. No sé si el hermano Gustavo conoce un poco más la historia, ha tenido la oportunidad. San Noel de Chabanel, él es parte de un grupo, ¿no? Sí. De misioneros que vinieron aquí, porque a Canadá primero llegaron los recoletos. Sí. Y lamentablemente los recoletos tuvieron una experiencia espantosa y tuvieron que retirarse porque vieron que no conseguían. Y ahí llamaron los que en su tiempo eran los Navy SEALs de la iglesia. No, en serio, porque eso era increíble, sí, desde el punto de vista de entrenamiento, desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista, imagine que usted que cuando un misionero jesuita iba a partir a ultramar, digamos, pasaba un año en retiro ignaciano. Nosotros vemos, el retiro ignaciano, 2, 3 días, 5 días de silencio. Bueno, están los que hacen 15 días de silencio, están los que hacen un mes de silencio. Claro. En aquel tiempo, San Ignacio prescribía que aquellos que iban a ser misioneros en el Nuevo Mundo debían pasar un año de retiro, porque también la tasa de mortalidad era altísima. Sí, sí. Y entonces ellos vienen como un grupo que viene a tomar el lugar de los recoletos aquí en Canadá. Y bueno, y Samuel de Champlain, que era quien estaba siendo era como el jefe acá, digamos. Sí, de la colonización francesa. Él se dio cuenta inmediatamente que si no se conseguía pasar hacia al interior de los bosques y tener puestos allí, la vida, digamos, la corta vida de la colonia francesa iba realmente a desaparecer rapidísimo, claro. Entonces, por eso justamente él trae a los misioneros. Y los misioneros vienen y comienzan, ¿no?, a realmente entrar. Y entrar, y entrar. Ir a lugares impresionantes. Y claro, quien era realmente la luminaria de todo esto era Saint Jean de Brébeuf. Saint Jean de Brébeuf era el superior, después seguido por el padre Lalema. Y realmente por unos 9 años ellos tuvieron, un trabajo profundísimo. Desde 1640, más o menos. Los historiadores que nos escuchen, por favor, no nos tomen así, nosotros, ipsis literis. Pero hasta que en 1649 se da una gran guerra entre las tribus. Sí. Porque de un lado estaban los protestantes, que asusaban a los Iroquois. Sí. Y los Iroquois eran una tribu muy sanguinaria que se dedicaba específicamente a combatir la iglesia porque ellos tenían un apego enorme a todo lo que fuera superstición. Y la evangelización, ¿no?, católica les pedía, sobre todo, dejar las supersticiones de lado. Claro. Y ellos se negaron absolutamente y se tomaron de un odio contra todo lo que fuese católico y se complacían en matar todo lo que fuese
Estos franceses. iroquois estaban especialmente en lo que hoy en día es Nueva York, ¿no? Que era la antigua Nueva Ámsterdam famosa. Es difícil porque las tribus aquí, los nativos, son 5 naciones Sí. que habían y, digamos, estaban distribuidos, ¿no?, de una manera muy, muy particular. No sé si tenemos un mapa ahí para mostrar a la gente, pero en todo caso. Pero lo que ocurrió fue que, claro, ellos vinieron y comenzaron a evangelizar, ¿no?, en un ambiente muy, pero muy adverso a todo lo que sea culturalmente europeo. Claro, usted imagínese el caso concreto de este San Noel Chabanel, o sea, francés, de buena familia, una persona que era, según sus propios formadores, con una inteligencia arriba de la normal, muy inteligente, que entre los jesuitas desde los 17 años, siguiendo los pasos de su hermano, ya con un deseo desde joven de ser misionero aquí en la Nueva Francia. Creo que incluso le hace un pedido en medio de sus estudios y es rechazado ese pedido. Después se ordena sacerdote, es profesor de retórica. Una fiera el hombre, era políglota, hablaba un montón de lenguas, tenía mucha facilidad para las lenguas. Y él soñaba, digamos, con ir a evangelizar a estos nativos aquí en Canadá, ¿no? Hasta que, bueno, cuando le aceptan su petición de venir, pues, viaja 3 meses, ¿no?, cruzando el océano, llegando aquí llegan a Quebec ellos, ¿no? Bueno, que ya de por sí el viaje... Era una locura. O sea, si los piratas los tomasen prisioneros, porque aquí había también una guerra, Sí. ¿no?, entre Inglaterra y Francia, Sí, sí. era acérrima, porque competían con, digamos, si hablamos económicamente, era el mercado de las pieles. Las pieles de los Entonces, castores, sobre todo, ¿no? Que era de todo, ¿no? hay de todo, sí, la verdad que no cazaban de todo. Y bueno, claro, entonces comenzó la lucha por ese monopolio, digamos, Sí. que se daba entre los ingleses y ellos. Y si los ingleses capturasen un barco, en general, Los mataban a todos. porque aparte eran claro. protestantes, Claro, claro. cuando viesen que eran sacerdotes, Sí. inmediatamente no pasaba. Entonces, imagínense, ellos llegan aquí, cuenta la historia que están 3 meses de viaje y se quedan 3 meses en Quebec, como que ambientándose y preparándose para hacer esa entrada, como usted bien decía, al interior del país, a hacer esas misiones, a establecerse, para empezar a evangelizar. Y uno se imagina al pobre Noel Chabanel todo ilusionado llegando, pensando que el hombre, con ese background que tenía, con su formación, con su educación, iba a arrasar, digamos, ¿no? Que iba a llegar y iba a empezar a convertir de a miles. Pero lo que pasó fue todo lo contrario. Y eso es lo que le vamos a contar cuando volvamos después de la pausa, hermano Gustavo. Así que por favor nadie se despegue, ya regresamos con la segunda parte de esa interesante historia de San Noel Chabanel, que es el santo que nos va a ayudar a salir de la depresión. Así que no se me deprima y ya volvemos. En este mes de marzo, los Heraldos del Evangelio queremos hacer un especial sobre San José. A partir del 1 de marzo estará disponible el Rosario a San José. Tendremos el curso de consagración al Patriarca San José con el Padre Ramón Ángel Pereira. Abajo en la descripción tenemos el link para que puedas inscribirte al curso 100% gratuito y además también podrás comprar tu Rosario de San José. Y el día 19 de marzo tendremos la misa de consagración a San José y un documental súper especial sobre el principal devoto de San José en toda la historia. No te pierdas este mes de marzo el especial sobre el Santo Patriarca San José. Bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa del día de hoy. Salve María con los Heraldos del Evangelio desde los estudios del podcast de los Heraldos aquí en Canadá. Y estamos hablando de San Noel Chabanel. Nos quedamos en que nuestro santo ya está aquí en Canadá. Llegó ahí a la zona de Quebec y se está preparando, según él, para ir a arrasar y para convertir a toda esta nación. Solo que claro, Dios pues no lo quiso así. Dios le mandó una prueba muy fuerte. Hermano Gustavo nos cuenta la historia que el padre Chabanel empezó a estudiar el idioma de los hurones y que el hombre no conseguía decir nada, ni una palabra, ni una frase simple para comunicarse con nada, no consiguió nada. Claro, los franceses en realidad fueron invitados por esta tribu que eran los hurones. Sí. Y los hurones eran de todas las 5 naciones, eran los más maleables y los que más aceptaron la influencia justamente de los misioneros. Sí. Y ahí, claro, la primera cosa que Saint Jean de Brébeuf decide hacer es escribir un diccionario
de la lengua. Ahora, imaginemos, ¿no?, la capacidad de toda esta gente, ¿no? Porque se trata de crear una gramática de algo que no existe, de algo que solamente se conversa y no se escribe. Tampoco se sabe cómo se escribe. Que son un montón de sonidos guturales, así, una Muy cosa guturales, rarísima, ¿no? Y que, digamos, ellos son capaces de decodificarlo, Sí. escribir una gramática, escribir un diccionario y sobre todo ayudar a los misioneros para que tuviesen material con el cual poder explicar, ¿no?, quién es Manitou, ¿no? Porque Manitou era el dios, ¿no?, que era muy fácil hacer el transfer, ¿no?, de a Dios Padre. Porque ellos también tenían que estudiar cuáles eran las divinidades que estos hurones seguían y a partir de ahí comenzarles a identificar y ayudar, ¿no? Y los jesuitas fueron siempre en esa materia muy interesantes. En aquel tiempo estaban realmente, ¿no?, muy afinados. Sí. Y entonces ellos sabían tomar lo que existía y explicarlo de tal manera que la persona se diese cuenta que era algo que ya conocía de alguna manera por el derecho natural, por la influencia, ¿no?, Interesante, solo me viene a la cabeza, por ejemplo, Sí. Matteo Ricci, por ejemplo, ahí en China, ¿no? Es una fiera total, que el hombre dibujó mapas del mundo, se metió a la corte, entró a la ciudad prohibida y... Matteo Ricci crea un reloj que se maneja con agua, que solo él sabe hacer, sabe, ¿no?, hacer el service. Entonces, y él llega casi a convertir al emperador de la China, ¿no? Sí, no, son cosas espectaculares. No, y después él consigue hacer toda una adaptación de Confucio, ¿no? Lo que pasa es que él comienza a pensar y decir, bueno, usted tiene una casa y usted tiene ambientes en su casa, ¿no? Su memoria funciona así. Entonces, ¿él qué pasa? Él comienza a hacer en su memoria, comienza como que a dividir su cerebro en varias habitaciones. Y ahí es donde guarda cosas y después las va a buscar a ese cuarto donde la tiene. Sí. ¿Qué tipo de memoria es esa? Yo no sé. ¿No? Bueno, en fin. Bueno, pero eso nos desviaría un poco. Pero ese era el sistema de evangelización de ellos. Era en fin, meterse en la cultura local completamente y como usted bien decía, pues bautizarla, la cultura, y hacer ese traslado, esa transposición de lo que ellos creían, que por la ley natural justamente, pues evidentemente tenían los mandamientos de la ley de Dios en su interior, y catequizarlos y convertirlos y bautizarlos, etc. Ahora, hermano Sebastián, la depresión tiene a veces un sello muy particular que afecta muchas áreas que la persona necesita, que estén bien, ¿no? Sí. Una es la vida emocional. Sí. Otra, por ejemplo, es cómo funciona diariamente la persona. Otra es la salud física. Ahora, usted imagínese que en ese tremendo ambiente de cuestiones adversas, del punto de vista culinario, del punto de vista de vida diaria, del punto de vista de limpieza, del punto de vista de costumbres que para un europeo eran completamente chocantes, ¿no? Imagina usted a alguien que tiene depresión, ¿no? O sea, qué santidad él ha tenido para saber pasar por encima de sus dificultades en materia, por ejemplo, de cómo funcionar diariamente en un ambiente en el cual usted entra en una longhouse, que eran las tiendas que ellos tenían, y casi que no se puede respirar por el humo que hay adentro. O sea, tuvo la oportunidad de estar en una recreación. Hay reconstrucciones, hermano Sebastián, las cuales más o menos consiguieron, no completamente, pero consiguieron repetir un poquito el ambiente. Y el humo es tan denso que la persona realmente tiene dificultades para respirar. ¿No? Y ellos dicen que, por ejemplo, en invierno, porque aquí en Canadá, quien haya estado o quien haya leído, las temperaturas pueden llegar a 40 bajo cero. Sí. Entonces ellos están en una longhouse de esas, que las paredes son hechas de pieles de animales, y los misioneros decían, de un lado estaba el fuego en el centro, en el cual uno se quemaba, y del otro lado, en la espalda, se le enfriaba y se congelaba. Entonces tenía que darse vuelta y pasar de la congelación a quemarse para volver otra vez, y así pasar una noche, imagínense. No, y también, bueno, el padre Chabanel justo describe su repugnancia a esos ambientes, que le tocaba a él evangelizar, esas, ¿cómo se llama? Los longhouse, ¿no? Longhouse, ¿cómo se traduce eso? ¿No? Es una especie de casa larga, ¿no? Pero bueno, y él describía que en esas casas, por ejemplo, los nativos ahumaban su comida, lo que cazaban, ¿no? Entonces, el pescado, que no sé qué, qué sé yo, los osos, qué sé yo, que comería esta gente.
y que era tal el humo y el olor que era una cosa espantosa. Entonces él dice que él no conseguía estar ahí. Se salía ahí al frío, prefería aguantar frío a veces que estar con ese humo espantoso que no le dejaba respirar, los ojos se los reventaba también. Otra cosa, la comida. Él explicaba, describía cómo era la comida y que era todo mucho a base de maíz. Entonces hacían una especie de sopas con maíz, espesas, a la que les echaban pedazos de carne de lo que hubieran encontrado de casa. Y decía que, claro, los hurones eran muy hospitalarios. Entonces, la forma de agradar al visitante era dándole el plato de sopa más grasoso. Porque para ellos la grasa, pues, era como que lo más valioso de la alimentación. Claro, con esas temperaturas, evidentemente, la persona necesita mucha caloría. Entonces, él decía que a veces le daban unos platos que era, claro, tocaba comérselos por evangelizarlos, pero que cuando ellos lo comían era como si estuviesen comiendo una piedra caliente. Esa era la sensación que tenían después, en el momento de la digestión. Era una cosa insufrible, invivible. Y claro, él llegó un momento en que estaba ya desesperado, porque primero que todo, yo creo que él venía con una gran expectativa, y sobre todo eso nos pasa mucho a veces. Cuando uno tiene una expectativa de algo, o se pone la idea de que la cosa va a ser así, yo estoy seguro que me va a ir así, y cuando Dios dice no va a ser así, va a ser todo lo contrario de lo que te esperaste. Ahí viene ese quiebre, ¿no? Esa prueba. Y claro, él venía con esa expectativa de que iba a ser un súper misionero, un súper evangelizador. Los niños se burlaban de él, porque no conseguía ni decir 2 palabras juntas en hurón. La comida le daba repugnancia, no conseguía descansar, el humo no lo dejaba. Y llega un momento en que él dice que yo soy un fracaso. ¿Yo qué hago aquí? Es tremendo. Inclusive su superior manda una carta y describe la situación espiritual de él muy preocado. O sea, depresión, sí, lo que se dice. Lo que se dice. Eso es tremendo. Aparte, hermano, aquí hay una cosa en Canadá que puede ser para el siglo XXI perfectamente. Quien no esté acostumbrado a la falta de sol, no venga a Canadá porque le va a dar depresión. Sí. El país entero está tomando vitamina D forzadamente porque carece de vitamina D. Y eso tiene una influencia profundísima. Sí. Pero también hay otra cosa, o sea, bueno, porque se da que a las 4:30 de la tarde aquí en invierno ya es de noche. Sí. Entonces, sin contar que si se va más al norte, en lugares como, no sé, Yellowknife, así, lugares más cercanos al círculo polar ártico, son 6 meses de día y 6 meses de noche. Es durísimo. Y mucha gente no se adaptan y tienen que salir porque... Sí. Ahora, igual que, hermano Gustavo, qué tenacidad la de estos misioneros que mismo a pesar de todo eso, completo. Pues, en fin. Ahora, hermano, una cosita que hay es que el tema de la depresión, ¿no? Trae mucha irritabilidad, porque la persona sufre de depresión, y mucha tensión. Uh-huh. Ahora, agreguemos eso a la comida, agreguemos eso a la falta de sueño. Y también hay una cosa que en invierno, las temperaturas terribles, y en verano, aquí se da el mes de julio, que es muy intenso, y vienen los mosquitos. Sí, los insectos. Y hay otras que son unos insectos negritos que duelen muchísimo, que no son, yo no me acuerdo el nombre en castellano, pero son terribles. Para que usted sepa, se dé una idea de lo terribles que son, y eso en la época de ellos también era, aquí en Canadá hay una cárcel que no tiene guardias porque está en medio de los bosques. En el verano no es posible fugarse porque los mosquitos son tales que la persona muere. Se lo comen los mosquitos. Los mosquitos, los tábanos, y hay unos que son chiquititos. Sí, en El Salvador le llaman los jejenes, que es un mosquito que usted ni lo ve, pero cuando le pica le hace una roncha. Bueno. El padre Ryan lo sufre en El Salvador. Sí. No, todos lo sufrimos, pero él tremendo, como que son selectivos. Son selectivos los mosquitos, ¿no? En sangre así un poquito más más fresca, más blanca, y bueno, y ahí ya, pobre se lo come. Pero es eso, la tensión, la irritabilidad y la dificultad de dormir son efectos de la depresión, Ajá. Y imagine cuán acentuados se darían en todo este aspecto. Y en medio de todo eso, usted tiene que ganarse a la gente, ¿no? Claro. Porque
tiene que disfrutar de la misma comida, Sí. mostrarse contento cuando estamos juntos y comemos semejante cosa rica, ¿no? Que nos traen. Sí, 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 sí. Y imaginen, ¿no? Cómo era. Ahora, usted ve cómo ellos sí tenían muy claro que todo lo que estaban sufriendo aquí pues tenía una razón de ser, ¿no? Que quizá también eso es lo que afecta mucho cuando vienen esas depresiones, esas tristezas, que uno al final no entiende para qué está viviendo. No. Esa frase en latín de nuestro Señor, ¿no? Volviendo un poquito al Sí. comienzo, ¿no? Que utilitas in sanguine meo, ¿no? ¿De Exacto. qué? ¿Para qué mi sangre si hay muchos que no se van a Sí. beneficiar de ella? La van a rechazar, la van a pisotear, ¿no? Que esa era de las mayores pruebas de nuestro Señor en la cruz, ¿no? Que todo eso que estaba pasando, y claro, él siendo Dios, viendo lo que iba a pasar con el mundo, con los seres humanos, hasta el fin del mundo, como esa sangre iba a ser tan despreciada, eso a él le causaba un terrible dolor, ¿no? Es espantoso solo pensar en eso. De un lado es interesante, Sí. pero de otro lado uno dice, bueno, entonces él fue atacado por la depresión en la cruz. ¿Y qué pasó? Continuó. Continúa. Y venció. Y venció Exacto. al mundo. Y resucitó. Claro. Y eso es, él quiso mostrarse con su humanidad Ujú. y ahí está, ¿no? Y justamente la vida de los santos y del que aspira a ser santo, pues evidentemente tiene que seguir ese ejemplo, ¿no? Por donde pasa la aguja tiene que pasar el hilo, que somos nosotros, y bueno, y enfrentar estas adversidades como las enfrentó nuestro Señor y como las enfrentó pues de quien estamos hablando hoy, de San Noel Chabanel. Hermano Gustavo, nos cuenta la historia. Yo le voy a leer aquí una frase que es muy impresionante. Sí. ¿Qué pasa? Cuando él ya se declara completamente fracasado, cuando él se da cuenta de que sus planes, sus objetivos, sus deseos, en fin, su plana, ve que no es lo que quiere Dios, sino que Dios quiere todo lo contrario, es que él reconozca su inutilidad, porque él prácticamente no servía para nada. Él hizo un voto. Cuando él se da cuenta de que él ya no aguanta a esta gente, no aguanta la comida, no aguanta, él hace un voto. Él recibe una gracia especialísima el día de Corpus Christi, en la fiesta de Corpus Christi del año 1647, que es en una procesión. Y después de esa fiesta del Corpus Christi, él escribe un voto a Dios, a nuestro Señor, que queda la palabra textual de él, que prefiero leerla para no Leámoslo, por deformarla favor. con Sí, mis no, palabras no. pobres. Y él dice lo siguiente: Mi Señor Jesucristo, que por las admirables disposiciones de la divina providencia has querido que yo fuese ayudante de los santos apóstoles de esta viña hurona. Aunque totalmente indigno, atraído por el deseo de cooperar con los designios que el Espíritu Santo tiene sobre mí para la conversión de estos hurones a la fe, yo, Noel Chabanel, en presencia del santísimo sacramento de tu sagrado cuerpo y preciosísima sangre, que es el testamento de Dios con los hombres, hago voto de perpetua permanencia en esta misión hurona, en el entendido de que todo esto está sujeto a los dictados de los superiores de la Compañía de Jesús, quienes podrán disponer de mí como deseen. Te ruego pues, Señor, que te dignes aceptarme como siervo permanente en esta misión y que me hagas digno de tan sublime ministerio. Amén. No. Eso es O sea, en el auge Eso es de un todo, hombre. Eso es un hombre. De verdad. En el auge de su depresión, decide él va... extenderla, eternizarla, Exacto. mantenerla en grado permanente. Exactamente. Es un voto de permanencia. O sea, si él pedía para salir, estaba pecando mortalmente, porque le había hecho un voto. Evidentemente siempre lo pone bajo la obediencia de la Compañía de Jesús, que si los superiores dicen que él ya no sirve para nada ahí, pues que se vaya. Ahora, hermano Gustavo, es curioso que él se da cuenta de que como lo que él quería hacer para evangelizar no consigue hacerlo, él se convierte en una especie de hombre de cosas prácticas impresionantes. Ayuda a construir un montón de esas chozas, se dedica a cuidar enfermos, se dedica a hacer pozos, se dedica, en fin, a hacer un montón de administrar sacramentos a los ya bautizados. Entonces, como que él redirige su mirada o su acción a lo que él puede hacer y no se encierra en ese deseo de ser el evangelizador, el políglota. Es muy interesante, muy, muy sabio también eso, ¿no? Se diría que la enfermedad muchas veces nos lleva a un grado de humildad interesante y que Dios, por así decir, que se aprovecha de la enfermedad para decir, bueno, ¿qué es la enfermedad? Es llegar a un grado de necesidad espiritual. Sí. Y cuando uno realmente asume la idea de que uno dice, bueno,
tengo esta enfermedad. En el caso concreto, la ansiedad y la depresión es un cuadro clínico. Pero eso al mismo tiempo evoluciona en una cosa muy bonita, y es que es aceptar lo que somos y cómo somos, que es en definitiva lo que Santa Teresa decía, la humildad es la verdad. Exacto. Y entonces el hecho de que la persona acepta la humildad, con humildad, el estado que tiene, no es todo lo contrario a postrarse y decir, soy así, entonces, bueno, listo. Que me aguanten los otros, soy así. Es al contrario, es reconocer cómo uno es, reconocerlo con humildad, y ahí es donde la gracia entra y nos transforma. Así es. Y fue. Como que uno se vacía de sí mismo y le deja espacio para que el Espíritu Santo y Dios pues llenen ese vacío que uno tiene, ¿no? Y Dios está esperando que le digamos eso. Exactamente. No puedo. Ahora, hermano Gustavo, la historia continúa de la siguiente forma. Bueno, él a las tantas se da cuenta pues que el martirio es algo grandioso y que también como que sería una solución para él poder irse al cielo, porque quien muere derramando su sangre por nuestro Señor, pues evidentemente directamente al cielo. Y él le pide a Dios la gracia de ser martirizado. Solo que, digamos, ese pedido también podríamos decir que fracasó, porque en esa misión en la que él estaba, a él lo mandan a salir, a cambiarse de misión, porque estaba muy peligrosa la situación con los iroquois que entraban y estaban destruyendo todo. Y ahí se da el ataque. Se da el ataque. Cuando él se va, 2 días después de que él sale de esa misión, llegan los iroquois y martirizan a sus compañeros, a los sacerdotes que estaban con él. Sí, porque, hermano, los 8 que fallecieron, no fallecieron todos juntos. Sí. Entonces fueron en varios momentos. Sí. Pero curioso que hasta esa aprobación, ¿no? Es que Dios es impresionante como es incomprensible a veces, ¿no? Porque él le pide algo, pues digamos, legítimo. O sea, él quería evangelizar, Dios le dice que no. Le pide que puede ser mártir, Dios le dice que no, que se vaya, y él ve que pierde esa oportunidad de ser mártir también. Después lo mandan a otra misión, también lo mandan a salir, él se va, también martirizan a otros y él se queda, pues, en fin, vivo ahí. Y a las tantas, él se va más al norte, creo, a apoyar una misión donde había muchos heridos y esto. Es que evacúan la misión destruida, que era Santa María de los Hurones, y se podría decir que él perdió. Realmente se le fue el bus, ¿no? Perdió todo, o sea, no, era imposible. Y cuando ellos se repliegan a esa isla, se me escapa el nombre, no sé si. Sí. Bueno, ahí cuando se repliegan a esa isla... Dicen que él estaba caminando, ¿no? Yendo de un lugar a otro, en un camino solitario, y cuenta la historia que un apóstata, un nativo que había sido bautizado, y que después del bautismo él decía que por culpa del bautismo, que su vida había empezado a ir mal, que había tenido mala suerte, toda la cosa, él queda muy resentido contra los misioneros. Y entonces él estaba ya pues con el deseo de vengarse, ¿no? por esa mala suerte que los misioneros le habían traído. Y lo ve viniendo al padre Noel Chabanel solito, y con un hacha va y lo martiriza, lo mata. Su cuerpo parece que lo tira al río, se desaparece completamente, no hay reliquias de él en absoluto. Y es curioso porque yo leí también en un libro, se me va el nombre ahorita, me disculparán, que inclusive muchos de sus compañeros, de los que quedaban vivos, pensaban que él había apostatado, que se había ido, que se había perdido, que no había aguantado. Entonces hasta esa mala fama pues llegó a tener. Es tremendo. Dios pide algo. Sí, tremendo, tremendo. Y solo 2 años después que quien lo asesinó, quien lo martirizó, confiesa el crimen que había cometido, es que ya pues como que queda más clara toda la situación del padre Chabanel, de que de verdad había sido un mártir y que bueno, que ya hacía parte de esos 8 grandes mártires jesuitas que habían llegado aquí al Canadá y que hoy en día pues son honrados aquí en un hermoso santuario en Ontario, ¿no? Y de verdad que es una historia, hermano Gustavo, que uno la lee y se lee. A mí, por lo menos, la primera vez que la leí se me pusieron los pelos de punta. Y uno se pone a pensar, Dios, qué misterio, ¿no? ¿Cómo actúa con nosotros? ¿Cómo? Lo que decía Monseñor Juan tantas veces, el río chino, ¿no? Uno piensa que uno tiene que llegar allá, sabe cuál es el fin, piensa que el camino va a ser recto, así un transiberiano, pero no, Dios quiere que nuestra vida dé vueltas y ríos chinos y tengamos contradicciones y tengamos decepciones. ¿Por qué? Porque eso es como el cincel que Dios utiliza para ir puliendo nuestra alma para el cielo,
para gozar de él cara a cara. Y la historia de este santo pues es verdaderamente... Y el desafío está, hermano Sebastián, en no perder la esperanza. Exacto. Porque en el momento que perdemos la esperanza, ahí, digamos, está la batalla perdida. Y indudablemente el hecho de creer contra toda esperanza es lo que realmente nos va a ayudar a llegar a ese punto, ¿no? ¿Cuántas historias de santos hay que son un fracaso y que solamente después hace sentido? Exactamente. ¿Ah? ¿No? Entonces es increíble. Yo creo que todos los santos llega un momento en que en su vida pues ya sienten que han fracasado enteramente, ¿no? Que todo lo que hicieron no tiene ningún sentido. Bueno, se me viene ahorita a la cabeza Santa Teresita del Niño Jesús. Al final de su vida, ella pasó por una prueba grandísima de fe. De fe ya no, ¿qué estoy haciendo? El misionero Claude de la Colomière, Sí. él lo echan porque, en fin, crean un montón de calumnias contra él, etcétera, etcétera, y lo echan a esta ciudad a ser el capellán de unas monjitas, que es, para colmo, es una orden religiosa que acepta solamente monjitas más enfermas porque no consiguen, digamos, aguantar la vida religiosa bien. Y ahí es donde encuentra a Santa Margarita María. Y se le confesó de Santa Margarita María, y ahí, en sus manos, por así decir, está toda la devoción para los siglos futuros del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. ¿Y cuántos otros? Así es. Y bueno, y cada uno de nosotros, que usted que está viendo este programa, a lo mejor, claro, usted no está aquí con los hurones ni nada, pero usted está en su casa y puede ser que... ¿Y está deprimido? Puede ser que el humo que no aguanta pues sea quizá el ambiente familiar, que no sé, que la comida que no soporta Noel Chanel, puede ser que el trabajo es insoportable, que ya no aguanta más, que sus hijos son un desastre, que todo le sale mal, que ha fracasado, que no sé. Bueno, tranquilo, no se desanime, tenga calma, siga el ejemplo de los santos, persevere, agradézcale a Dios por las cosas buenas que le manda y por las cosas aparentemente malas que les manda. Porque, digamos, nosotros no somos quien para decirle a Dios cómo debe dirigir nuestra vida. Es un pensamiento de Cuaresma también, Exacto. ¿no? Dios quiere un corazón contrito, Sí. humillado. Ajá. Y en el momento que nosotros nos damos esa oportunidad de decir, bueno, Sí. ¿no? Soy un fracaso, Sí. No me ha ido bien, esto, aquello. De repente es esa llave que Dios espera que le demos para poder abrir nuestro corazón, ¿no? Así es. Hermano Gustavo, yo no sé si... Bueno, el tiempo creo que se nos fue ya, ¿no? Siempre. Pero si usted tuviese al frente ahorita a una persona así... Yo estoy deprimido ahorita. Deme 3 consejos. Tres consejos. ¿Muy a quemarropa o sale? El primer consejo, que rece mucho. Ujú. Porque todo depende de la oración, como Sí. sabemos. Pero claro, a veces nosotros no rezamos porque nos sentimos deprimidos. Sí. También puede ser un círculo vicioso, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que ir frente al Santísimo Sacramento es fundamental. Perfecto. Entonces, dejar que el Santísimo Sacramento, por así decir, nos penetre con su luz. Hacer eso. Y el tercero de todos, muy importante, nunca pensar que esta avenida negra en la cual estamos va a ser eterna. Entonces, dividir el día en varios momentos y en cada momento tener una oración particular para ese momento. Y decir, bueno, ahora son las 8 de la mañana, voy de aquí hasta las 10. Sí. De las 10 a las 12, de las 12 a las 2. Y vamos a comenzar a ver que todo se abre, que la luz se abre y que Sí. se entiende. Entonces, resumiendo, primero, mucha oración. Segundo, Ir al Santísimo frecuencia del Sacramento. Santísimo Sacramento, lo más que se Tercero, pueda. paciencia consigo mismo. Paciencia consigo mismo y aunque usted avance 1 milímetro por día, ya es una ganancia. ¿No? Había un profesor famoso de dibujo técnico que decía eso, 1 milímetro es 1 kilómetro. Exactamente, la verdad que sí. Muy buena frase para terminar. Bueno, pues hermano Gustavo, le agradezco muchísimo de verdad por su tiempo, por su acogida, Alegría toda nuestra. por también todo lo que nos compartió, los consejos, etcétera. Que sea la primera de muchísimas, esperamos, participaciones de usted en nuestro podcast. Y a nuestros queridos amigos que hablan inglés, que les gusta practicar inglés, que tienen amigos católicos de habla inglesa, más que recomendadísimo el podcast que hacen aquí los hermanos Heraldos del Evangelio en Canadá, que les vamos a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo el link para que puedan ir a la página de ellos, seguirlos en su canal de YouTube también y participar, escuchar los temas tan interesantes que cada semana nos ofrecen también. Así Viniendo que- del hermano Sebastián es una honra y una alegría. no, de verdad que Gracias. sí.
Y bueno, nos vemos en el próximo programa si Dios quiere. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden suscribirse. Dios les bendiga. Salve María. In seculo